Hola chicos, espero se encuentren bien. El objetivo de este video es hablar acerca de configuración electrónica. Para ello tenemos que recordar dos cosas acerca del átomo. Lo primero es su estructura. La región central es conocida como núcleo. Ahí existen protones y neutrones. Sin embargo, estas partículas subatómicas no son importantes para la construcción de la configuración electrónica. Alrededor del núcleo se encuentran las regiones conocidas como órbitas, y en ellas se encuentran los electrones. Con el paso del tiempo, la concepción que tenemos de la estructura del átomo ha ido cambiando. Esto se debe a la cantidad de información que conocemos de él. Niels Bohr, por ejemplo, sugirió que los electrones alrededor del núcleo se encuentran a distintas distancias de él. Estas distancias, mejor conocidas como órbitas o como niveles energéticos, que estoy representando con estos semicírculos, tienen una cantidad de electrones máxima que pueden albergar. El primero de ellos puede albergar solo 2 electrones, el segundo 8, el tercero 18, el cuarto y el quinto pueden albergar 32, el sexto 18 y el último 8 nada. Para entender mejor cómo funcionan estas órbitas, podríamos hacer un ejemplo. Vamos a imaginar un átomo con 3 electrones. Tendría que colocar los dos primeros en la primera órbita y el tercero en la segunda órbita. Y el llenado tiene que ser siempre de esta forma. No puedo colocar solo un electrón en la primera órbita y dos en la segunda. El modelo de Bohr explica muy bien la química de los elementos ligeros. El elemento que tiene de manera normal en un estado neutro 3 electrones es el litio. Este sería el ejemplo de litio. Tenemos un solo electrón en el segundo orbital, lo que implicaría que tiene un electrón de valencia, y eso coincide con la química de este elemento. Sin embargo, la química de los elementos más pesados no podía ser explicada con el modelo de Bohr. Surgió la necesidad de un nuevo modelo. Este modelo es el modelo cuántico. La descripción de este modelo no forma parte del curso, sin embargo, basta con mencionar que cada uno de los niveles que Bohr propone, para el caso del modelo cuántico, genera subniveles de energía. El nombre de estos subniveles son S, con un máximo de 2 electrones, P, con 6, D, con 10 y F, con 14. Ahora, consideremos los 7 niveles energéticos de los cuales Bohr ya había hecho descripción, y de los que también es importante recordar cuál era el máximo de electrones que podían albergar. Entonces, hablando del primer nivel, recordemos que solo podía tener un máximo de 2 electrones, es decir, que basta con la presencia de un subnivel S. Para el nivel 2, recordemos que podía albergar un máximo de 8 electrones, de modo que puede tener un subnivel S y un subnivel P, en donde hace la suma de 8 electrones. Si seguimos con esa secuencia de llenado, el subnivel 3, S2, 3P6 y 3D10 completan los 18 electrones que caben para el nivel 3. Para el nivel 4 esto ocurre hasta el nivel 4F. Y es así como se vería el diagrama completo.
Ahora, para aprender a usarlo, conviene que quitemos tanto la barra de los niveles energéticos de Bohr como la barra guía de los subniveles energéticos. Y de esta forma hemos construido la herramienta que necesitamos para realizar configuración electrónica del elemento que se desee. A este diagrama se le conoce como diagrama de Müller. La segunda cosa que era importante recordar con respecto de un átomo es cómo saber identificar la cantidad de electrones que éste tiene. Los datos más importantes para esto son el número atómico en principio de cuentas. Vamos a poner el ejemplo del oxígeno. El oxígeno tiene número atómico 8 y masa atómica relativa de 15.99. Recuerda que esta masa se puede redondear, pero de todas maneras no es indispensable para el ejercicio. El dato que más nos importa en este momento es el número atómico. Ya habíamos definido antes al número atómico como el número de protones que un átomo tiene. Sin embargo, si el átomo es neutro, tiene la misma cantidad de protones y electrones. Entonces, para átomos neutros, esto también reflejará la cantidad de electrones que ese átomo tiene. ¿Cómo saber si un átomo es neutro o no? Esto lo podemos saber con el número de oxidación. Si un elemento presenta un número de oxidación 0 o bien el número no se escribe, entonces sabremos que es un átomo en estado neutro. Este 0 representa tal cual el número de oxidación. El número de oxidación siempre lo vamos a encontrar en la parte superior derecha. Si el número de oxidación existe, lo más común es que el número atómico y la masa se escriban en los extremos opuestos del elemento, del símbolo químico. Y el número de oxidación puede cambiar, ser distinto de 0 a un número que tenga carga. La carga es indispensable para entender qué es lo que va a pasar químicamente con ese elemento. Si a la hora de combinarse estará ganando o perdiendo electrones. Una carga negativa implica la ganancia de electrones. Si el número de oxidación fuera positivo, entonces cuando el elemento se combina va a perder electrones. Dicho lo anterior, tomemos para nuestro ejemplo un átomo de oxígeno en estado neutro, del que podemos decir que tiene 8 electrones. Y procedamos a colocar esos 8 electrones como el diagrama de Müller nos lo indique. Para poder hacer esto hay que entender primero cuál debe ser la lectura del diagrama de Müller, cómo es que vamos a utilizar este diagrama. Siempre vamos a hacer la lectura empezando de arriba hacia abajo y en sentido de derecha a izquierda, como lo pinta la siguiente flecha. Esto nos indicará que para poder colocar los primeros 2 electrones, estos electrones tienen que posicionarse en el subnivel 1s. Los siguientes electrones entonces tendrán que llenarse en el subnivel 2s. Y del mismo modo, podemos ir anotando los subniveles energéticos que se han completado con el llenado de estos electrones. Cuando colocamos los 2 primeros en el 1s2 y los siguientes 2 en el 2s2, podemos decir que hemos colocado 4 de los 8 electrones que hacen falta. Los siguientes 4 caben en el subnivel 2p6. Sin embargo, el subnivel no se va a llenar. Bastará con que coloquemos 4 electrones en el subnivel 2p. Si hubiera habido más electrones que colocar, entonces habría que seguir la secuencia de las flechas como los habíamos estado haciendo.
Pero recuerda que el superíndice de los niveles energéticos no es más que un máximo. Entonces, no forzosamente debe haber esa cantidad de electrones. Tiene que haber hasta 2 para el S, hasta el 6, hasta 6 para P, hasta 10 para D. De esta forma ha quedado completa la configuración electrónica del oxígeno. Su configuración es 1s2, 2s2, 2p4. Siempre en los últimos subniveles encontraremos los electrones de valencia. Cuando se hace el análisis de los últimos niveles energéticos, por ejemplo, en el caso del oxígeno, el último nivel energético es el 2. Sus subniveles son S y P, y la suma de esos electrones da 6. El oxígeno se encuentra en la familia 6A, eso implica que tiene 6 electrones de valencia. Así como podemos obtener la configuración electrónica del átomo de un elemento en estado neutro, puede ser que este elemento haya ganado o perdido electrones y la configuración también tendrá que cambiar porque cambia el número de electrones. Es muy común que el oxígeno gane electrones y que su número de oxidación sea 2 menos. Cuando este es el caso, debemos recordar que el número atómico del oxígeno es 8 y que al haber ganado 2 electrones como lo indica su número de oxidación, entonces tenemos 10 electrones que colocar para obtener la configuración electrónica. Comencemos entonces a seguir las flechas como lo indica el diagrama de Müller. La primera que encontramos de arriba hacia abajo está sobre el subnivel 1s2. Entonces anotamos ese subnivel. Ahí se colocan los primeros 2 electrones. Después, el segundo subnivel en ser cruzado por la siguiente flecha es el subnivel 2s. Ahí colocamos los siguientes 2 electrones. Y la tercera flecha cruza el subnivel 2p, que se llena con 6 electrones para completar los 10 electrones que tiene el oxígeno con estado de oxidación 2 menos.